A partir de este momento, hemos activado las cámaras. Soy el pastor Ángel Ferreira de Buenos Aires, Argentina. Junto a mi querida esposa Melanie estamos compartiendo una vez más este programa titulado Juan 32, la hora de la verdad, a través de nuestro ministerio de trabajo Somos de Cristo Jesús. Hoy vamos a compartir este título, este estudio bíblico titulado A la diestra de Dios, y que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Suscribite a nuestro canal, Pastor Ángel y Melanie de Ferreira. Vamos a orar primeramente para recibir esta palabra que está en el Salmo capítulo 17. Ahí está exactamente, pero vamos a orar para recibir esta palabra. Te damos gracias, Padre Eterno, por este día. Gracias, Padre Eterno, por este día. Gracias porque enviaste a Cristo Jesús. Gracias porque enviaste a Cristo Jesús. Y gracias a Cristo Jesús por Jesús, dar la vida por nosotros. nosotros. Y enviarnos el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y basado en tu verdad, compartimos tu palabra para grandes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que sean de muchas bendiciones, queridos hermanos, para todos vosotros, como siempre les digo. Dice la palabra del Señor en el Salmo capítulo 17, en el versículo 5 al 7. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. En el versículo 7, que es donde está la base, el enfoque, dice: muestra tus maravillas, misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra y de los que se levantan contra ellos. Es palabra del Señor. Le damos gloria a su palabra. Amén. Amén. Entonces, ¿qué termina diciendo acá? El versículo termina: muestra tus maravillas, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. Yo, para ir haciendo el enfoque, yo voy a ir preparando, le voy a ir pidiendo a mi querida esposa que empecemos a viajar a través de las Sagradas Escrituras. Y vamos a ir viajando primeramente. Le voy a pedir que vayamos. Está en el Salmo, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 7 del capítulo 17. Lo vamos a recalcar. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Bien. ¿Qué significa la palabra diestra? Porque hemos escuchado muchas veces la palabra bíblica, ¿verdad? Diestra. La palabra diestra tiene dos significados. Uno es conocido como derecha, pero espiritualmente es conocido, o sea, el significado en sí de la palabra es el poder de Dios. O sea, la palabra diestra significa poder de Dios. En Isaías capítulo 11, en el versículo 2, que ya se hizo una prédica que está en YouTube, los 7 espíritus de Dios que están ordenados, uno de los 7 espíritus es el poder de Dios. Entonces, ¿qué nos tenemos que enfocar? Si el título es a la diestra de Dios, quiere decir que estamos bajo el poder de Dios, ¿verdad? Lo volvemos a leer al versículo 7, desde la base del Salmo que hemos mencionado recién, que es el Salmo 17, que dice: muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. Ahí está, salvas a los que se refugian a tu diestra. Por eso el título es a la diestra de Dios, no a la izquierda, siniestra, sino diestra. Entonces, todos aquellos que están a la diestra de Dios son salvos. Por eso nosotros le invitamos siempre a ir a la diestra. ¿Qué significa ir a la diestra entonces? Ir a estar bajo el poder de Dios. Entonces nos manejamos con ese gran poder. Yo le voy a pedir, mi querida, que vayamos a Juan capítulo 21. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo hago una pregunta, por ejemplo, ¿a quién salva el Señor? ¿A quién salva el Señor? Y uno dice, bueno, al que es bueno, al que cumple con sus mandamientos, al que aceptó a Cristo como Salvador,
al que comparte sus enseñanzas, todo está bien. Pero acá vemos que dice la Biblia, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. Es una palabra clave. Que es decir, Dios salva a los que se refugian a la diestra de Dios. Miren, por ejemplo, una pregunta. Es muy fácil esta pregunta. Por ejemplo, ¿a dónde tenían que echar la red los discípulos del Señor cuando Él, las veces que las dos apariciones, en este caso, cuando resucitó? En Juan capítulo 21. ¿A dónde tenían que echar la diestra a ellos? Si prestamos atención, presten lo que dice el versículo 5 y 6. Versículo 5 y 6 dice. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. Esto significa que si no estás a la diestra, no tenés nada. No tenés nada. Entonces, cuando entra en acción Cristo Jesús, viene una gran bendición, una gran multiplicación, que la red no se rompe. Dice el versículo 6. Y le dijo. Él les dijo, echad la red a la derecha. Ahí está. Quiere decir echar la red a la diestra, que significa van a ver el poder, porque que hemos aprendido que la palabra diestra significa el poder de Dios. Entonces Dios lo está por impresionar con una gran bendición. Ya había resucitado, que es un gran poder, pero ellos aún así estaban en desobediencia a Pedro y se fueron a pescar. Todavía no terminaba de entender. Estamos en Juan 21. En el 20 vieron que se le apareció a ellos y los envió. Entonces vemos acá que están un poco en desobediencia, pero el Señor se les vuelve a aparecer. Lo leemos ahora completo al 6. Dice así. Y le dijo. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Hallaréis. Qué importante esa palabra, hallar. Uno siempre busca algo. Busca por el mundo, busca, pero no se me da. Y si se me da, se me disuelve. Pero hallaréis. Nos está invitando a hallar a la diestra. ¿Qué vamos a hallar? La bendición. Por eso termina diciendo, entonces le echaron. Entonces le echaron. Ahí no pongo pausa, ¿por qué? Porque, ¿qué significa le echaron? Significa que hay una obediencia. O sea, si el Señor dice, porque hasta ahí no sabían que era Cristo, pero sintieron, palpitaban que era el Señor, y le echaron, porque ya anteriormente, cuando caminaba antes que llegó a la cruz, ya le había dicho que tira el rey no pescaban nada. Acá no se rompió la red, 153 pescados, y no se rompió. Anteriormente sí se había roto, acá no. Y la echaron, significa obediencia. Porque está del otro lado, si digan conmigo, tengo que ir a la diestra, tengo que echar, Amén. Tengo que echar mis pedidos, mis anhelos, mis sueños, los tengo que echar a donde el Señor me dice que lo tengo que echar a la diestra. Luego dice, y la echaron. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Por la gran cantidad de bendiciones. Por la gran cantidad de bendiciones que estaban recibiendo porque el Señor les mandó. Cuando el Señor manda, declara. Miren, si vamos al Salmo capítulo 89, vamos a volver al Salmo, ustedes observen acá que dice, y le echaron la red a la derecha de la barca, que decía a la diestra. El Señor nunca te va a decir tirar la red a la izquierda. Te dice tirar a la diestra. A la diestra. Vieron que cuando se tenían que separar en Génesis, del versículo 12 al 25, donde está la historia de Abraham y de donde entra Lot, en un momento por esas divisiones que había, uno decide ir a la izquierda y otro a la derecha. Lot se va a la izquierda, a Sodoma, donde cae fuego después. El Salmo capítulo 89, versículo 25 dice, Asimismo pondré su mano sobre el mar. Ahí nomás. Entonces yo hago una pregunta ahí. ¿A dónde pone también su diestra el Señor? Quiere decir, ¿a dónde pone el Señor su poder? ¿A dónde pone también el Señor su poder? El Salmo aclara porque ellos están pescando en el agua, en mar, en ríos. Pescaban en mares y en ríos, y él caminaba en mares, caminas en río, hizo el bautismo en el Jordán a la gente. Entonces, ¿qué dice el versículo 25? Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. ¿Qué va a poner sobre el agua? Su diestra. ¿Qué significa entonces? Que hay poder en el agua. Por eso, con el agua se hace el bautismo, él habla permanentemente, toda la Biblia se manifiesta en agua.
en 1 Juan capítulo 5, versículo 8, dice que 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Ahí te dice todo referente para el tema de consagración de sangre de Cristo también. Es muy espiritual, nosotros le enseñamos todo eso los días domingos. Ahora, yo le voy a pedir, es impresionante cómo trabaja en el agua el Señor, por eso hay que bendecir el agua que tomamos. Vamos al Salmo, está en el Salmo, ¿verdad? 109, vamos al 109. Hago una pregunta yo. Cristo Jesús, hablando de diestra, a la diestra de quién se pondrá. O sea, Cristo Jesús se pondrá a la diestra de quién. Esta pregunta es capciosa. ¿Por qué? Porque generalmente dice, se pondrá a la diestra del Dios Padre, ¿verdad? Porque está escrito. Pero vemos dos enfoques, dos. O sea, pues sí, es capciosa porque hay otra respuesta. Está en el Salmo 109, en el versículo 30, y esto es para nosotros. ¿Qué dice el versículo? La respuesta está en el 31, pero vamos a ver el 30 y el 31 para ver el enfoque. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de mucho le alabaré. Es muy importante que ir temprano y alabar, porque le empieza la alabanza al principio, alabar. ¿Viste que algunos tienen costumbre de llegar después que terminó la alabanza? Eso Dios ya lo mira como diciendo, tibios, descarte. Hay que tener cuidado, hay que levantarse con tiempo, si a la mañana llegar siempre 10 minutos antes, algunos llegan media hora antes, pero hay que llegar con tiempo. Aquí, Señor. Acá viene el enfoque, el 31 dice, porque Él se pondrá a la diestra del poder para librar su alma de los que le juzgan. Porque Él se pondrá a la diestra de quién? Del pobre, dice. Él se pondrá a la diestra del pobre. Prestemos atención, lo volvemos a leer. Porque Él se pondrá a la diestra del pobre. O sea, cuando yo hice la pregunta, escrito Jesús, ¿se pondrá a la diestra de quién? Uno dice, a la diestra de Dios Padre. Bueno, acá en este caso se pone a la diestra del pobre. Quiere decir que Él vino para salvar a los más humildes, a los que estuvieron completamente desamparados por el sacerdocio ese tiempo levítico. Ahora prestemos atención, porque Él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de lo que le juzgan. Qué linda palabra, ¿no? Entonces, vemos que el Señor viene para salvarnos, y eso es muy importante, pero te habla de una diestra. La diestra, por eso en Mateo 5 y en Lucas 6 habla del sermón de la montaña, la bienaventuranza, donde dice, bienaventurados vosotros los pobres, ¿verdad? Pero no está hablando de la pobreza, no tengo ni para comer, ni un mango en el bolsillo, no, está hablando de un ámbito espiritual, pero Él se viene a poner a la diestra de nosotros para llenarnos de las riquezas espirituales. Ahora, yo le voy a pedir a mi esposa que vaya a Marcos capítulo 14, pero yo voy a hacer una pregunta primero. Jesús dijo Jesús, yo soy, este es un texto bíblico, dice, y Jesús dijo, yo soy, hace una contestación, pero la contestación le hace ¿a quién? Justamente a Caifás, sumo sacerdote, y a Sanedrín, que lo estaban por juzgar, que ya Judas lo había vendido por las 30 monedas. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Él, y ahí hago la pregunta. ¿Verdad? Conocemos este texto. Entonces rápidamente uno tiende a contestar ¿qué? Todos contestan lo que están contestando ustedes. ¡A la diestra del Padre! Bien. O sea, está así la palabra, pero no dice primero a la diestra del Padre. Vamos a prestar atención, y acá viene el enfoque, porque el título ¿cuál es? A la diestra de Dios. A la diestra de Dios. Pero hemos aprendido que la diestra de Dios es el poder de Dios. Entonces, Jesús dice, veréis al Hijo del Hombre sentarse a la diestra, y vamos a prestar atención, miren lo que dice el versículo 61, vamos a leer 61 al 62. ¿De Marcos cuánto? Marcos 14 dice, mas él callaba y nada respondía, dice el 61. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y ahí viene la respuesta. Él no hablaba, pero como le preguntaron, no se puede negar a sí mismo, contesta ahí. Y Jesús le dijo,
yo soy. Ay, nomás, porque él dice, yo soy. Como muchos eran teólogos, conocedores del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia, tenían que saber que en Éxodo 3 él había dicho que su nombre era el gran yo soy. Entonces él al decirle yo soy, lo que le está diciendo, soy Dios. Por eso están los 7 yo soy en el Nuevo Testamento. Yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la sal, yo soy. Pero acá dice yo soy y luego dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder ahí de Dios. está. La pregunta ¿cuál fue? Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de él. Al decir fel, ya te está invitando, pero primero pone a la diestra del poder, porque justamente diestra significa poder. Y veréis, lo volvemos a leer, dice, y veréis al Hijo del Hombre. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y viniendo en las nubes del cielo. Ahí está. Ahora presten atención acá, porque acá vemos que se manifiesta el significado de la palabra diestra, que es poder de Dios. En Hebreos capítulo 8, si vamos a Hebreos capítulo 8, en el capítulo 7, él habla del sacerdocio nuevo, pero del orden no de Aarón, porque el sacerdocio levítico, que es dado en Levítico justamente capítulo 8 al 10, habla del sacerdocio, que es dado a los levitas, solamente los diezmos y todo pasaba por mano de ese sacerdocio, de las entrañas de los hijos de Aarón solamente. Pero luego viene Cristo, que es de Judá, y no es de Leví, no es levita, no es de la tribu levita, de Judá, y hace un nuevo sacerdocio, pero del orden de Melquisedec. Melquisedec es conocido en Génesis 14, versículo 18 al 20, en donde le sale al encuentro a Abraham, que viene de derrotar el Sodoma y Gomorra, viene de triunfos, y le da pan y vino, y Abraham le da el diezmo, y ahí se nota que el diezmo no es un mandato de la ley, sino que es un principio. Ya en Hebreos 7 habla de ese principio, en donde le hace hincapié el apóstol Pablo en el Espíritu del Hebreo, que el diezmo ya deja de ser para los sacerdotes levitas, sino que nace un nuevo sacerdocio que ya es del nivel de Melquisedec. Yo, por ejemplo, soy un sacerdote, no del nivel de Aarón. Eso caducó, yo soy un sacerdote de Dios del nivel de Melquisedec. ¿Y Melquisedec quién es? Justamente es Cristo, es Dios, o sea, un nuevo sacerdocio. Amén. Todo eso lo explica, leanlo, es muy rico, Hebreos capítulo 7, esto es bueno que lo lean todos, porque yo tuve conversaciones con colegas, amigos pastores que no sabían que somos sacerdotes del orden de Melquisedec. ¿Me entienden lo que quiero decir? Esto es bueno para aprender. Y entonces, ¿qué pasa en el versículo 1 de Hebreos capítulo 8? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo... Ay, nomás, dice el punto principal de lo que venimos diciendo porque venía hablando todo lo que yo ya lo dije resumidamente del capítulo 7. Y ahí aclara ya en el versículo 8 quién es Cristo como sacerdote. Es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono. ¿Dónde se sentó? En los cielos. ¿A dónde se sentó? A la diestra del trono. Entonces tenemos un sacerdocio que era limitado como el de Aarón, que se caduca, o nuestro sacerdocio es para siempre. Amén. Es para siempre. O sea que nosotros nos hizo rey y sacerdote, como dice en Apocalipsis 1, pero para siempre, quiere decir hasta su venida. Es un sacerdocio con poder. ¿Por qué con poder? Porque en el Antiguo Testamento los sacerdotes le traían las ofrendas y era para cubrir el pecado. En cambio, en el Nuevo Testamento ya Cristo no nos manda a cubrir pecado, nos manda a perdonar los pecados. Juan 20, 23. Que muchos no me pueden entender eso, no sé por qué. Es fácil entender. Aparte está escrito. Yo no entiendo cómo la Iglesia Católica sí lo entienden, y los sacerdotes lo entienden y lo practican, y nuestra Iglesia evangélica no lo practica, la confesión de pecado. Y yo no entiendo eso. Yo me sorprende, pero le doy gracias al Señor que está levantando una generación en donde gracias a las redes sociales como tú, ahí está la enseñanza, están los textos bíblicos, están los pasajes, y todo esto sirve para aprender. Es muy importante porque si no mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, dijo Jesús, y no queremos
una iglesia evangélica destruida, sino una iglesia que sea con poder, con poder en conocimiento, ¿sí? Para Amén. ser libres de cualquier tipo de doctrina. El mismo Hechos capítulo 7, ya que está en Hechos, solamente en hebreo, no vamos a Hechos, vamos a Hechos. Mire, acá entonces ya vemos que dice la palabra en Hebreo 8.1, ahora viene el punto principal de que venimos hablando, diciendo que tenemos un sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de Dios. Quiere decir, Él está ahora con mucho poder y va a venir entre las nubes con mucho poder. Pero nos ha dejado mucho poder a los que estamos a la diestra. Mejor no digo nada. Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 7, versículo 55. Vamos a ver qué dice el versículo 55. ¿Sí? Vamos a activar todos los sentidos, Señor. 55. El 55, sí. Dice sí. Ay, no, primero, antes que lea, en Hechos capítulo 7 es muy rico. ¿Por qué? Porque vemos a un hombre Esteban, teólogo para sacarse el sombrero, en donde le da dando una cátedra al Sanedrín, él se va a enfrentar al Sanedrín a querer explicar a lo que ya tenían que saber. Es como yo queriendo explicar el sacerdocio, sí, cuando ya lo tendrían que saber todo, ¿verdad? ¿O no? Sí. Tantas cosas que uno tiene que... A mí a veces me da vergüenza ajena explicar en la iglesia. Es más, aún explicándole cuento a la gente, hay gente que no toma lo que yo enseño y se van. Eso le pasaba a Jesús. Los fariseos escuchaban a Jesús y se iban enojados. ¿Por qué? Porque no se le ha dado la revelación en su corazón para entender. Y lo peligro es que el que no tiene la revelación para entender va a la siniestra, que es a la izquierda, no a la derecha. Porque el reino de Dios es espiritual y tenemos que cumplir con todos sus mandamientos. Acá Esteban le está dando todas las explicaciones a vida y por haber, como yo lo hago en la radio. Pero ¿quiénes son los que lo quieren matar a Esteban? La misma iglesia de Dios. La religión. La misma religión. La doctrina. La doctrina. ¿Verdad? La doctrina. Es como que yo me voy a la iglesia católica a predicarle que San Expedito, San Peperín y toda la María en coche no hacen milagro. Y se van a enojar. Porque los sacerdotes, ellos ya le enseñaron, lo amaestraron con una doctrina falsa. Ya están en esa doctrina. Entonces, ¿cómo le haces para sacar, cuando vos le predicás la verdad que está escrito en el Éxodo 20, Deuteronomio 5, en el Nuevo Testamento le dice al mismo, en Juan capítulo 20, versículo 26 al 29, al mismo Tomás le dicen, porque me has visto, cree, cuánto más recibieron los que sin ver crean, por fe andamos no por vista, dijo Pablo, hay tantas cosas para decir, no toman. Y lo mismo pasa en nuestra iglesia evangélica. Aún citando los versículos, no lo toman. Yo lo experimenté, y lo digo en la radio, porque me pasa literalmente. Y me da tristeza en el espíritu. Tristeza de cómo se está perdiendo el cristianismo verdadero por una falta de conocimiento. Por eso dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces acá lo vemos, miren todo lo que tengo que estar hablando, esto le pasó a Esteban. Quiere decir que Esteban es apedrado por predicar la verdad. Ahora cuando salga, por lo menos que me tiren con tomate, es un chiste, ¿no? Pero sí uno se ha apedrado, espiritualmente. Pero sabemos que Romanos 8:31 dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Amén. Bien, ahora acá se va a cumplir en Esteban lo que dice justamente en Romanos 8, en el versículo 36, dice, todo el tiempo somos perseguidos como ovejas al matadero, te quieren matar. Pero ante todas estas cosas, dice el versículo 37, que es conocido en Romanos 8, nada nos puede separar del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni el principado, ni potestades, ni lo alto y lo profundo, ni todo lo que conocemos, ¿verdad? Esto le pasó a él. Por eso dice así el versículo 55. Miren lo que él ve, y acá ve la diestra él también. Lo sacan afuera del Sanedrín, y ahí entra en acción el que lo ve y manda a apedrar, es Pablo, que luego es transformado por Dios. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¡Ay, no más! ¿Te imaginas al tipo? Le estaban lloviendo piedras en la cabeza, en el cuerpo, lo estaban apedrando por decir la verdad. Y él, en vez de sufrir, no ve la gloria de Dios. Y luego dice... Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿A dónde se fue este hombre? Derechito. Nada de cárcel, nada de infierno,
nada que espera un tiempo, no, derecho al Señor. Porque dio la vida por predicar la verdad. Entonces cuando a mí me dicen, pastor, no hable tantas cosas, se enoja la gente, se enojan los pastores. ¿Qué? Yo no vengo acá a quedar bien con la gente ni con los pastores. Yo tengo que predicar la verdad. Amén. ¿Verdad o no? Amén. Si no, bueno, que viva la pepa, hagamos que siga la joda, ¿viste? Y si no, ¿para qué Dios nos levanta? ¿Por qué tengo que estar quedando bien con el hombre yo? Es un pastor importante, te pueden invitar a la iglesia. ¿A qué iglesia? La verdadera iglesia es la que predica la verdad, hermano. Tengan mucho cuidado. Amén. Vamos a avanzar. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que Esteban, lleno del Espíritu Santo, y estaba siendo apedreado, puesto los ojos en el cielo, vio a Dios. Pero ve a Dios, mire, vio la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra. Quiere decir, lo ve lleno de poder. Estaba viendo a Cristo lleno de poder. Y él recibiendo la bendición, yéndose derecho. O sea, que la muerte para él fue ganancia. Ahora te voy a pedir que vayas a Mateo capítulo 25. ¿Por qué? Voy a hacer una pregunta primeramente. Entonces el rey dirá a lo de su derecha. ¿Qué le dirá? Entonces dirá también a lo de la izquierda. ¿Qué le dirá? Porque la enseñanza, ¿cuál es el título? A la diestra del Padre. A la diestra de Dios. Ahora, dice la Biblia, entonces el rey dirá a lo de la derecha. Quiere decir a lo de la diestra. La pregunta es, ¿dónde estás en este momento? ¿Eres oveja o eres cabra? Cabra representa a los rebeldes. A los que... Yo conocí mucho... Yo predicando, dando los textos bíblicos, leyendo, se enojaron conmigo. Que son cabras. Porque no toman la palabra. A Jesús le pasaba, eran los fariseos. Existen en este tiempo los fariseos. Entonces, a mí me gusta la persona que dice una palabra, tiene la duda y dice, pero pastor, a ver, ¿hay otra confirmación para que yo me quede más tranquilo? Eso me gusta. Porque yo le doy la confirmación, porque nunca una palabra va acompañada de una sola palabra. En la misma Biblia hay muchísimas confirmaciones. Yo cada vez que haga algo en la iglesia, le doy todas las confirmaciones a vida y por haber, para que no se queden con ninguna duda. El problema es que aún así se van con duda. Y ahí, cuando se van y no vuelven, ¿de qué me estoy dando cuenta? Que nunca pertenecieron al reino de Dios. Porque son hombres naturales que no entienden lo espiritual. Eso le pasó en Juan 6 a Jesús. En el versículo 60 dice, dura esta palabra, ¿quién podrá oírla? Dice que todos le abandonaron. Presten atención acá. Diestra. Pero dice, entonces el Señor dirá a lo de la diestra, derecha, pero también le va a hablar a lo de la izquierda. ¿Cuál es el título hoy? A la diestra. Entonces, ¿dónde queremos estar? ¿A la diestra o a la siniestra? ¿A la izquierda o a la derecha? Miren lo que dice en Mateo capítulo 25, versículo 33. Vamos a leer el 33 y 34. Dice, y pondrá las ovejas. ¿Vieron que en el Salmo 23 habla de las ovejas de un rebaño? ¿A quién se le unge con aceite? Bien. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. ¿Qué? ¿A dónde dice que va a poner las ovejas? A la derecha, a la diestra. ¿Y los cabritos? A su izquierda. Peligro, ¿eh? Por eso la pregunta es, ¿qué eres tú? ¿Eres oveja o eres cabrito o cabrita? Y algunos dirán enojado, yo soy un cabrón. ¿Viste qué tal el término ese? Bueno. Entonces el rey dirá a los de su derecha. El rey dirá a las ovejas. A los que están a la diestra, como hemos leído en el Salmo 17:7. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación. Desde la fundación. ¿Qué quiere decir esto? Que así como está preparado de la fundación para las ovejas, ya desde el principio está creado el infierno para las cabras, para los rebeldes, o sea, para todo aquello que le hacen la contra a los pastores. ¿Qué dice el versículo 41? Entonces dirá también... No, el 35. No, yo estoy mandándolo al 41. Dice sí. Entonces dirá también a los de la izquierda. Mira vos, ahora sí entra en acción los de la izquierda. ¿Viste qué partidos políticos? Yo soy de la izquierda, dice, tengan cuidado. No vamos a entrar en ese tema, pero la Biblia me dice que tengan cuidado. Entonces dirá también a los de la izquierda. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Qué peligro que ese cabra, ¿no?
Hay que orar por la persona. Señor, te pido por toda esa persona que está en el estado de cabra, de cabrón, de cabrito, de todos los maringoches. Te pido que tenga misericordia, Señor, perdona sus pecados. Que sean ovejas. La oveja es mansa y recibe el pasto, el alimento de su pastor. Y dice la Biblia en el Salmo 23 que se deja ungir con aceite para protección. Qué importante, ¿no? Qué importante es tomar todas estas enseñanzas y ser oveja y no ser cabra. Le digo, yo tuve cada cabra en la iglesia. Mi mujer es testigo de las cabras, pero bueno, le bendecimos igual, ¿verdad? Sí. Que sean transformados. Que Dios tenga misericordia. Y que bueno, estaría bueno que estén escuchando, que le escuchen un día esta enseñanza y que vuelvan al rebaño como oveja. Yo sé que todos los pastores tienen cabras en la iglesia que le pelean al pastor, le hacen la contra, gente rebelde. Bueno, acá está este resultado, hay que orar por ello. Vamos a seguir avanzando. Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. ¿Sí? Vamos a prestar atención porque viene una pregunta. En Hechos capítulo 2 vemos que es Pentecostés, en donde los discípulos reciben el Espíritu Santo de Dios y empiezan a hablar en idiomas, en lenguas extranjeras para edificar al mundo. Eso está en una de las enseñanzas en YouTube que tengo. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor. ¿Qué le dijo el Señor a mi Señor? Es la pregunta, ¿verdad? Hay una pregunta acá. David dijo el Señor a mi Señor. ¿Qué le dijo el Señor a mi Señor? No lo sabemos. El que lee y escudriña sí lo sabe, pero hay gente que no sabe. Pero cuando lo leemos y lo sabe, dice, yo lo leí. Eso es lo bueno que tiene la Biblia. Bien, entonces hay que aprender a retener, guardar en el corazón la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, 33 al 35 dice, así que, exaltado por la diestra de Dios. ¿Por qué? Por la diestra de Dios. Ahí está la palabra. Es que quiere decir, exaltado por el poder de Dios. Exaltado por la diestra de Dios. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Acá vemos que esto le pasó a Jesús y Jesús luego le dio ese poder a los discípulos para evangelizar. Y luego dice, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Que decía, derramado el Espíritu Santo de Dios, que veis y oís. Por eso están con poder ahí. Oís, dice, porque eran de otras naciones y estaban escuchando el mismo idioma. O sea, habían sido bautizados en una lengua. Ahora dice el versículo 34, porque David, ahí citan un salmo. ¿Cuál es el salmo que citan acá? El salmo 110, versículo 1, que dice exactamente lo mismo. Porque David no subió a los cielos. Ahí me preocupa esta palabra. Porque si uno dice, ¿a dónde fue David? Dice, al cielo. Acá dice, porque David no subió al cielo. Ahora vamos a ver dónde fue David. Ahora vamos a decir. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ahí está, siéntate a mi diestra. O sea, el mismo salmista está profetizando ya en los salmos. David cometió pecados y errores por los cuales no se le permitió construir casa de Dios. Él hizo adulterio, ¿verdad? Con Betsabé, mujer de Urías. Lo manda a matar, ya conocemos la historia. Pero él se arrepintió, nació una descendencia. Y luego de esa simiente llega Cristo. Por eso en Mateo 1, versículo 1 dice, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Porque hay una promesa que se cumple, espiritual. Ahora, ustedes ven que él en el Espíritu dijo al Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Hasta cuándo? Dice 35. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Ve? Por estrado de tus pies. Entonces, Dios Padre, porque estamos a la diestra de Dios, se está encargando con el Espíritu Santo de ordenar todo para que su Hijo venga a reinar. El Padre está ordenando todo, trabajando con el Espíritu, para que su Hijo venga a reinar por los siglos de los siglos. ¿Verdad? Él vino a dejar la palabra y a vencer en la cruz a Satanás. Pero Él se va, se sienta a la diestra y va a venir con poder para llevarnos a su presencia. Pero mientras tanto, los que van muriendo, como hemos visto a Esteban en Hechos 7, si estás bien con Dios, te vas derechito. Si estás con mancha, si sos cristiano, tenés pecados pequeños, a la cárcel. Y si tenés pecado grande, al infierno. Ya di la enseñanza, está en YouTube, búsquela, es muy linda, se llama Cárcel o Purgatorio.
Ahora, prestemos atención acá. ¿A dónde fue David entonces? Porque acá que dice, lo leemos en 34, que mucho le genera... Porque David no subió a los cielos, pero él mismo... Ay, ¿por qué no subió a los cielos David? Vamos, porque no subió a los cielos. Elías subió a los cielos. Tito subió al cielo. Bien. Quédense tranquilos. David fue al seno de Abraham, que es a donde cuando Jesús muere en la cruz, desciende a los senos, las profundidades, en donde está el seno de Abraham, en el centro de la tierra, y es luego llevado hacia arriba. Eso también está en una enseñanza bíblica que es muy lindo, se llama Jesús, ¿cómo era el título? Jesús no fue al infierno, ¿no? Así era el título. Que como base está justamente cuando está al lado de la cruz, el que estaba de la derecha, porque está también al lado de la cruz, uno de la derecha, otro de la izquierda, al de la derecha le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy, dijo. Y eso aclara muchas cosas y muchos estudios que está bueno que lo escuchen. Ahora, miren esta pregunta. Si está hablando de diestra y está hablando de izquierda, de derecha y de izquierda, hemos visto que la oveja va a la derecha y hemos visto que los malos van a la izquierda, las cabras. Hago una pregunta. Si, por ejemplo, en la Biblia, ¿qué ojo y qué mano te llevan al infierno? Es bíblico esto, escuchen esto. Ustedes conocen este pasaje, lo leyeron muchas veces, pero a veces se acuerdan. ¿Qué ojo te lleva al infierno? ¿Y qué mano te puede llevar al infierno? Y alguno dirá, a mí me dijeron, la izquierda, pastor, porque estamos a la diestra. No, error. Vamos a leer, vayan a Mateo capítulo 5. Y acá es muy espiritual esto, porque Jesús nunca menciona la palabra izquierda acá. Entonces, hay gente que se tomó el atrevimiento de decirme, pastor, yo si cometo pecado lo cometo con el ojo izquierdo, dice, porque la condenación está para el ojo derecho. Ay, hasta eso. Miren lo que dice el versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Ay, nomás. No dice el ojo izquierdo, dice el ojo derecho. ¿Por qué dice el ojo derecho espiritual? Es muy espiritual el texto bíblico. Porque hay que interpretarlo ahora. Miren, quiero que me miren un segundo. Dice el derecho. Pero ¿cuál es el enfoque que está haciendo ahí el Señor en el Espíritu? Ustedes que son ovejas del rebaño, que están por derecha. Si estás por derecha y tu ojo derecho te es ocasión de caer, que sácalo y échalo de ti, sácalo de ti. Pues, ¿qué dice? Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Al infierno, como cabra. ¿Ve? Pero acá vemos ya el ojo derecho, porque nosotros estamos a la diestra. Y Dios se va a manejar en toda nuestra parte diestra. Ya que es una cargada. ¿Y que lo que son zurdos, pastor? No tiene nada que ver. Estamos hablando espiritualmente. Y luego dice el versículo 30 referente a la mano. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces está hablándoles a los que estamos a la diestra, porque el título es a la diestra de Dios. Si yo estoy a la diestra de Dios, y ahí entra el enfoque, mi ojo derecho me es tentación de caer, puedo ir al infierno. ¿De qué forma puede caer el ojo derecho? Hay muchas. Que se predicó el jueves pasado, se predicó si miramos la paja en el ojo del hermano, teniendo una vida, etcétera, etcétera. O sea, es un término muy espiritual, pero acá directamente te lleva al infierno, tanto el ojo como tu mano. Es tan fuerte la explicación en forma paradójica de nuestro Señor que nos lleva a analizar cómo funciona nuestro cuerpo y cómo es preferible no tener ese miembro del cuerpo, dice. Porque es preferible entrar en el reino sin ese miembro. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas alguien entra al reino de Dios tuerto? Le falta un ojo. Y el otro entra sin una pierna. Y lo primero que decían, mira, prefirió perder el ojo y perder la mano y la pierna y no ir al infierno. Ese sería, ¿verdad? Y por supuesto el Señor, ¿qué hace? Restaura. Rápido te devuelve el ojo, te devuelve la mano, te devuelve la pierna derecha. Porque elegiste justamente no pecar con ese miembro del cuerpo. Qué impresionante, ¿no? ¿Qué parezco ya diciendo estas cosas yo?
la vieja pochula, como dicen por ahí. No, estoy hablando así porque me impresiona a mí también. Yo estoy predicando, pero a mí me impresiona. Siempre me impresiona la palabra de Dios. Vamos al Salmo capítulo 77. Por ejemplo, acá es muy fuerte. ¿Cuántas veces uno se sintió enfermo? Pero pastor, la Biblia dice que si no se llevó todas nuestras enfermedades, en Isaías 53. Sí, pero hay gente que está enferma. Y además hay cristianos que mueren con enfermedades. ¿Y cómo es entonces? ¿Cómo se explica? Se explica espiritualmente, claro que sí. Dije, enfermedad mía es esta, quiere decir declara. Y uno no tiene que declarar mía, enfermedad mía es esta, no se declara la enfermedad. Traeré pues la memoria los años de qué. O sea, miren esta pregunta. Cuando uno está enfermo, ¿qué tiene que traer a la memoria? La pregunta, a ver, ¿qué traes vos a tu memoria cuando estás enfermo? Y alguno dirá, y yo traigo a mi memoria cuando estaba sano. Y alguna gente trae malos recuerdos a su memoria. Viste, la persona que está enferma entra en depresión y se empieza a acordar de las peores cosas. Y más se enferma hasta que se muere. El Señor dijo, no tengan miedo quien mata el cuerpo, sino quien puede destruir el alma. No importa, eso es como el ojo y la mano. Sácatelo. Es como decir, me saco el cuerpo, Señor, con tal de no ir al infierno. Porque mi alma es la que tiene que ser salva. Amén. Es como Job, que estaba todo su cuerpo dañado, pero su alma estaba íntegra. ¿Verdad? Vamos a ver lo que dice el Salmo 77, del 8 al 11, en este enfoque de alguien que está enfermo. Porque el enfoque está en el versículo 10. Primero le voy a leer yo el 10, usted va a leer luego el 8 y 9. Dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra. ¿Los años de qué? De la diestra. Ah, ahora van a entender por qué. Leemos el 8 y el 9. Si una ¿Ha pregunta, cesado para siempre su misericordia? la persona está mal. Uy, el Señor, me está pasando esto, no tiene misericordia de mí. Luego dice, ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? uy, ¿y las promesas que había de Dios para mí dónde están? Está lamentando acá el salmista. ¿Ha olvidado Dios tener misericordia? Si no, le pregunto, ¿dónde está el Dios de misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? ¿Ha encerrado con ira? ¿El Señor está enojado conmigo? Y luego declara, muy negativo este versículo, pero al mismo tiempo positivo. Dice el versículo 10, dije. Dije, enfermedad mía es esta. ¿Ah? Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Ahí la extermina a la enfermedad. Porque dice, ah, estoy enfermo, mira, escúchame, Satanás. Acá está la enfermedad. Ah, mía es esta enfermedad, pero mira lo que voy a hacer. Voy a traer el poder de Dios. Me voy a acordar. Me voy a acordar de las enseñanzas del Señor. Me voy a acordar cuando el Señor abrió los mares. Me voy a acordar cuando el Señor hizo el milagro con Noé. Me voy a acordar cómo, por intención de Abraham, salvó de Sodoma a Lot. Me voy a acordar porque nada es imposible para Dios. Me voy a acordar de los milagros de Dios. De todos. A ver qué hace Satanás ahora con esa enfermedad. Si alguno está enfermo, declare conmigo esta palabra. ¿Estás enfermo en un área? Declame. Digan conmigo. Me acordaré de la diestra de Dios. Tomaré el poder de Dios. Y el poder de la Escritura dice que por su llaga hemos sido sanados. No hay enfermedad en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Dijeron eso? Bueno, esa enfermedad Tómenlo. no puede estar ya en tu cuerpo. Se tiene que ir. Se va a ir. Esto me recuerda el hermano que llamó por teléfono que estaba con la fiebre ya que no volaba hace 2 días, ¿no? Pero no, o sea, había que echarla de ese cuerpo. Sí. Usted que es doctora, que estudia medicina, sabe por qué se produce una fiebre, ¿verdad? Son síntomas. Que La es señal del cuerpo de la señal que del cuerpo que hay una lucha ahí de una células infección. malignas, de una infección. Pero tenemos al Espíritu Santo de Dios y la declaración con nuestra boca de decir, no, no te acepto. Entonces, ¿qué dice acá? Ah, hay una enfermedad. Ah, está acá. ¿Quiere ser mía? Bueno, va a ser mía, pero me acuerdo de la memoria de los años de la diestra del Altísimo. Y luego dice el versículo 11. Me acordaré. me acordaré de las obras de Jah, si haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Hay nomás solamente el versículo 11. Me acordaré de tus obras, dice. Y Ahí, cuando ahí. dice Jah significa de Hashem, del nombre de Dios. Amén. Entonces, obras, quiere decir milagros. Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, en el versículo 10, 11, dice, las obras que yo hago no las hago yo, sino mi Padre que está en mí.
En el versículo 12 dice, y harán las obras que yo hice, mayores harán ustedes, porque yo me voy al Padre. Y todo lo que pidan al Padre, en mi nombre yo lo haré. Quiere decir, yo le pido ahora al Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que haga la obra en la persona que está atravesando alguna enfermedad. Acuérdate de las obras del Señor. Acuérdate, medita de noche en la palabra de nuestro Señor Cristo Jesús y Salvador. Y decimos, amén. Amén. Entonces, si estás enfermo, acuérdate de las obras que hace el Señor. Y si el Señor hizo, ¿cuántas obras hizo en la Biblia? ¿No va a hacer la obra en mí? ¿Hay algo imposible para mí? Dijo el Señor. No. Entonces, declárate sano. Vence, acércate a la iglesia. Acércate a la presencia, a recibir el cuerpo de la sangre. Acércate a ungirte con aceite y vas a ver los milagros del Señor que hace a través de cada palabra, cada enseñanza. Porque es medicina para el cuerpo, dice en Proverbios capítulo 4, versículo 22. Vamos ahora al Salmo 118. Miren esto. Acá vemos, ya para ir terminando, en el final, agárrense porque está muy bueno en el final, en la oración. Estamos hablando de diestra, ¿verdad? A la diestra de Jehová. La diestra de Jehová, ¿qué hace? ¿Qué hace? Uno tiene que pensar, ¿qué hace si estoy a la diestra de Jehová? ¿Qué va a pasar? ¿Qué hace la diestra de Jehová? Vamos a ver la respuesta en el Salmo capítulo 118. El versículo 15, acá hay una respuesta. ¿Qué es lo que hace la diestra de Jehová? Tomen esta palabra. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de justos. La diestra de Jehová hace proezas. ¿Qué hace? Proezas. ¿Y cuál es uno de los ejemplos de proeza? ¿Qué significa proeza? ¿Qué hace? Milagros. Pero hazañas. Hace que lleguemos a la meta y tomemos posesión en todo propósito. Hace todas las proezas habidas por haber que están en la Biblia, las proezas que hace el Señor con nosotros a través de su poder cuando estamos a la diestra. La diestra de Jehová es sublime, dice el versículo 16. ¿Y luego qué dice? La diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. ¿Qué es lo que hace? Valentías. Valentías. ¿Y cómo termina esto? Termina en 2 de Timoteo. Y acá viene una pregunta capciosa a propósito. Vamos a ver si ustedes entraron en nivel espiritual. Esta es la pregunta. Si alguno le responde, pega un salto. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino, la pregunta es, ¿espíritu de diestra o de poder? Es la pregunta. Bien. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, porque hemos visto que dice, la diestra de Jehová hace valientes, no cobardes, dice el Salmo 118, versículo 16. La pregunta es, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de diestra o de poder. Yo le hice esta pregunta y todos se quedaron pensando. ¿Por qué? Para pensar. Que en realidad no hay nada para pensar. Porque ¿qué significaba la palabra diestra? La palabra diestra, ¿qué significa? Poder de diestra. ¿Y yo qué estoy preguntando? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de diestra o de poder. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería exactamente, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de diestra. Amén. Porque Él se sentó a la diestra. Porque los que están a la diestra son salvos. Porque el que está a la diestra, Dios hace proezas. Y Dios hace valiente. Entonces, ¿qué dice el versículo 7 de 2 Timoteo capítulo 1? El versículo 7 dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, si significaba la palabra diestra, espíritu de poder, acá vemos que se pone de manifiesto, porque Timoteo estaba entrando en una flaqueza espiritual, estaba en cobardía. En el versículo 6, Pablo dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios a través de mi imposición de manos. ¿Por qué? Porque el pastor que tiene la palabra está lleno del Espíritu. Nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Es imposible que no esté lleno del Espíritu, porque el Espíritu es la palabra. Entonces, ¿quién no tiene el Espíritu Santo? El que no tiene la palabra. El que no tiene palabra. El que habla por su propia cuenta. Te voy a contar mi historia. ¿Sabes que yo, cuando era chico, nada que ver, eso no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es estar lleno de la palabra de Dios. Y ganar tiempo enseñando la palabra de Dios.
Y los testimonios hay que contar lo justo y necesario. No tanto alarde, porque el que salva es Cristo. Presten atención acá, para terminar, vamos a orar en esta palabra con Isaías capítulo 41. ¿Sí? Te invito a que nos pongamos en posición de oración en esta enseñanza. Yo lo voy a leer, no te das problema. Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos habló en este enfoque, en este estudio bíblico que se hizo para todos vosotros, lo que es estar a la diestra de Dios. Estar a la diestra de Dios, nos dijo el Salmo 17:7, tú que salvas a los que están refugiados a la diestra. El Señor nos salva a nosotros que nos acercamos a la diestra. El Señor nos invitó a tirar la red a la derecha, a la diestra, porque Él está a la diestra del Padre. Pero hay una palabra muy linda en este final para todos nosotros que somos del mundo y del mundo nos ha tomado el Señor. Porque la promesa había venido para los judíos, pero como a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, dice Juan 1:11, salió por las naciones. En Isaías capítulo 41, en el versículo 9 al 10, dice así la palabra del Señor. Porque te tomé de los confines de la tierra. Me tomó de Tucumán a mí. ¿De dónde sos vos? Es para vos esta palabra. No importa en qué confín de la tierra estés, el Señor viene por vos. Porque te tomé de los confines de la tierra. Y de tierras lejanas te llamé. Te llamé. Apocalipsis 3:20, aquí estoy a la puerta y llamo. Y te dije, escuchen esto, te dice el Señor. Mi obrero, mi servidor eres tú, te elijo para servirme. Te escogí y no te deseché. Entonces cuando alguien te dice, bueno, podés ser un servidor del Señor. A mí me pasó que en el primer tiempo mi propia familia dijo, bueno, podés ser pastor. Pero la palabra me dice lo contrario, que te tomé, te elegí. Nunca rechaces un sacerdocio cuando Dios te llama. Porque el que es llamado y rechaza, ese va derecho al infierno. Nadie que tomando el arado puede volver atrás, dijo el Señor. No temas, te dicen, no temas. Yo recuerdo que mi mamá me dijo, pero es un tema muy delicado ser pastor. Entró temor. Porque vemos que hay gente que se manifiesta y tiene demonios. Pero yo dije, mamá, los demonios me tienen miedo a mí, no yo a ellos. Porque el Espíritu de Dios está en mí, el poder en mí. Si no traigan cualquier demonio, como saltan, ¿no? Porque cuando ven a Cristo en vos, tienen miedo. No temas. La epístola de Juan que dice, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. No temas porque yo estoy contigo, dice acá en Isaías 41:10. Y él dejó aclarado en Mateo 28, versículo 20, y estaré con vosotros todos los días. Amén. Hasta el final de los tiempos. No temas, yo estoy contigo, te dice el Señor a vos que estás escuchando. No temas si estás a la diestra. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esforzó. Tu Dios. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy tu Dios que te esforzó. Siempre te ayudaré. Y decimos amén. Amén, gloria a Dios. Dice siempre la palabra, siempre te ayudaré. ¿Cuántas veces hemos estado, cuántos como pastor hemos pasado cada cosa nosotros, amor, no? Pero el Señor se manifestó en todos. Estuvo en todo, porque cuando soy débil, soy fuerte. Así es. Porque cuando estoy muerto, estoy vivo. Y vean la prédica de la paradoja, que es muy hermosa. Siempre te sustentaré con la diestra. ¿Con qué dice que nos va a sustentar el Señor? Con la diestra. Significa, te voy a sustentar con mi poder.
Y decimos, Amén. amén. Porque no te he dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder. Porque dice, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y Mateo 6:33 dice que si buscamos su reino y su perfecta justicia, toda bendición vendrá por añadidura. Y que así sea para todos vosotros, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Espero que haya sido de muchas bendiciones. Soy el pastor Ángel Ferreira, junto a mi querida esposa Melanie de Buenos Aires, Argentina, a través de nuestra iglesia, ministerio Somos de Cristo Jesús. Compartimos estas lindas enseñanzas bíblicas que son de edificaciones para todos vosotros a través de la radio desde la República Argentina. De ya suscribiste a nuestro canal, pero si por primera vez estás escuchando, te pido que aceptes a Cristo Jesús en tu corazón, diciendo esta palabra: Padre eterno, yo me arrepiento por haber pecado contra ti y hoy acepto a Cristo Jesús en mi corazón como mi Salvador. Te pido me inscriba en el libro de la vida para empezar una nueva vida, porque he elegido estar a la diestra de Dios. Quiero ser salvo yo y toda mi casa en el nombre de Cristo Jesús. Que así sea. Amén. Si hiciste tu oración, acércate a un pastor, a una iglesia, bautizate, congregate, recibí el cuerpo y la sangre, recibí la unción y el aceite, recibí todo lo que Dios quiere que reciba para ser oveja y no cabra. Estar a la derecha y no a la izquierda. En el nombre de Cristo Jesús. Nosotros vamos a ir a una tanda publicitaria, nos quedamos en la radio, para ustedes les saludamos, como siempre decimos, shalom, bendecida vida para todos. ¿Y qué decimos? Están preparados para más, bendecida vida para todos. Vamos a una tanda publicitaria, en instante regresamos con todos vosotros. Bueno, shalom, queridos hermanos, suscríbanse y compartan esta enseñanza que son de muchas bendiciones para todos vosotros. Les saludo con la paz del Señor a todos ustedes que están del otro lado compartiendo y siguiéndonos. Amén. Bendecida vida para todos, hermanos. Compartan el video.